Hola, saludos a toda la gente que va llegando al programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, saludos a todos ustedes, todos los que vayan llegando. Y bueno, no sé quién tenemos por aquí. Marco Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Águila Infinito, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un aplauso para Marco Antonio y todos los demás que están por ahí atrás sin escribir también. Muchas gracias. Bueno, perfecto, pues vamos a seguir con las noticias. Y bueno, quizás se han enterado de todo este rollo de la caída del Bitcoin, la caída de algunas empresas tecnológicas y tal. Y bueno, algunos creen que se repetirá el mismo escenario que con la burbuja.com en el año 2002. El Internet iba a ser lo más, iba a ser... Y bueno, no estaban tan mal encaminados, ¿no? O sea, era la verdad que el Internet iba a ser lo más, ¿no? Ahora, en el 2002, en que la mayoría de gente todavía no tenía Internet, hoy no nos podemos imaginar nuestras vidas sin el Internet, ¿no? Pero bueno, eso hizo que vinieran muchos chantas a vender cualquier mierda poniéndole .com detrás y la gente lo compraba. Pues bueno, se cree que está pasando un poco con la inteligencia artificial ahora, ¿no? La burbuja de la IA, la última carta del imperio del caos. Fíjense, la línea marrón es la burbuja del año 1929 y la línea verde es lo que está ocurriendo hoy. Entonces, bueno, si se repite el escenario de 1929, o sea, esto no va a ser como el año 2002, esto no va a ser como el año 2002, ni siquiera como el 2008. De hecho, el 2002 o el 2008 podrían quedar como un juego de niños, ¿no? Aparte de la burbuja IA, tenemos la burbuja inmobiliaria en algunos países, ¿no? O sea, por ejemplo, en España los precios de los inmuebles vuelven a ser los mismos que antes del 2008. Y bueno, España, claro, si peta la burbuja será malo para los españoles, pero en España en el tablero internacional es relativamente pequeño, ¿no? Pero China, por ejemplo, tiene también una burbuja inmobiliaria. Luego tenemos el tema de la deuda, ¿no? O sea,
si ahora peta la burbuja, esto no podrá ser como en el 2008, donde los gobiernos hicieron grandes inyecciones de capital para reflotar los mercados. O sea, eso no va a ocurrir, o sea, no podrá ocurrir porque, bueno, de poder hacerlo lo podrían hacer, pero a costa de ir a una a un escenario de hiperinflación, ¿no? Ok, ¿quién tenemos por aquí? Revuelta Global, bienvenido, muchas gracias. Me quedo un rato y me voy que tengo que dormir algo. Ok, muchas gracias, Revuelta Global. Tomás, ¿cómo dominan lo financiero y en lo económico los anglos sionistas bancarios? ¿Cómo manejan todo a placer y siguen manipulando como quieren al mundo global? Bueno, bienvenido Wolfpack, saludos a Argentina. Sigue siendo el viejo orden mundial disfrazado de nuevo, pero se nota que es el antiguo orden narigón sionista, claro, siempre lo ha sido. O sea, nuevo orden mundial, pues es algo que, bueno, sacaron ese nombre porque, ah, para ver si había gente que lo compraba, ¿no? No, oye, no, esto es el nuevo orden mundial, esto va a ser la panacea, no sé qué. Pero en realidad, pues son los mismos de siempre, brother. Los mismos que han mandado los últimos 200 años y si me apuras, los mismos que han mandado desde siempre, porque, o sea, las élites burguesas capitalistas de judíos y tal se mezclaron con la aristocracia y las familias reales del antiguo régimen, ¿no? Por ejemplo, todos, o sea, Biden, Trump, Bush, toda esta gente, todos son descendientes lejanos de familias reales europeas y todo este rollo, ¿no? Trump, por parte de su madre, es de la nobleza escocesa y todo ese rollo, ¿no? Uh, Bush, creo que, o sea, su familia vino de Inglaterra y no me acuerdo muy bien, pero creo que tenía conexiones, pues, con la realeza de Inglaterra y hasta con el mismísimo conde Drácula, ¿no? El Vlad el Empalador, ¿no? Entonces, las familias de la realeza europea vienen de los líderes de las tribus bárbaras que se mezclaron con las familias de patricios romanos y tal. Que bueno, si ya nos ponemos más conspiranoicos, pues algunos dicen que vienen de Persia, de Babilonia y que descienden de los mismísimos Anunnaki y todo este rollo, ¿no? Pero lo que sí que se puede trazar es que muchos de estos hijos de puta han sido pues linajes de poder desde hace miles de años. Bueno, China produce para todo el mundo y tiene deuda, la usura internacional. Sí. Orden narigón sionista. Disculpe usted, pero me apropiaré de la frase. Bueno,
Ok, perfecto. ¿Por qué no va? Ahí se me ve, ¿no? Bueno. Ok. China se encuentra en medio de una ofensiva tecnológica a gran escala que en muchos sentidos funciona como una especie de resumen de Made in China 2025, concebido y lanzado hace 10 años, y un éxito rotundo incluso frente a al menos dos ofensivas arancelarias y de sanciones por parte de Trump 1.0 y Trump 2.0. Un excelente análisis chino de Chen Jing, publicado por mis amigos de Guancha de Shanghái, interpreta de forma concisa la importancia de los factores y variables clave relacionados con el avance tecnológico. Aquí les presento un breve análisis con mis comentarios. La desvinculación entre China y Estados Unidos. Estados Unidos, como mercado de exportación chino, representa ahora menos del 10% del total de las exportaciones. Al mismo tiempo, como he podido observar en mis visitas a China este año, desde Shanghái y Pekín hasta Xi'an y Xinjiang, ya no existe el temor psicológico a la tan cacareada desacoplamiento. Tras la reunión entre Trump y Xi quedó claro que lo que ya está en marcha es un desacoplamiento controlado. Pekín se muestra tranquilo y sereno, al fin y al cabo tiene capacidad para expandirse a mercados de todo el sur global, sobre todo porque el aumento del comercio suele ir de la mano de un incremento de los proyectos de desarrollo de infraestructura. Esta es la razón para ser la iniciativa de la franja y la ruta BRI, Belt and Road Initiative, el 15 Plan Quinquenal de China, lo que se debatió recientemente durante 4 días en Pekín y que se aprobará el próximo marzo en 2 sesiones, ya está en marcha, al igual que los avances decisivos en tecnologías clave en áreas importantes como circuitos integrados, máquinas, herramientas industriales, instrumentos de alta gama, software básico, materiales avanzados y biofabricación. Todo esto forma parte del programa Made in China 2025. La conclusión es clara, más pronto que tarde, China simplemente no necesitará nada de la cadena industrial de alta tecnología occidental. Podríamos llamarlo desacoplamiento industrial. Y una vez más, la clave está en China. La crisis de la deuda estadounidense, ¿ven lo que les había dicho antes? El análisis recuerda la comparación entre la deuda estadounidense de 2019, antes de la pandemia, 21 billones de dólares con 300.000 millones de dólares en intereses anuales, y la de 2025, 38 billones de dólares con intereses proyectados de 1,3 billones de dólares, muy por encima del presupuesto del Pentágono. No hace falta, y bueno, el hijo puta este del Trump, ¿no? Ha puesto el presupuesto de defensa más alto de la historia, aun cuando se suponía que era el presidente de la paz y toda esta mierda. Y todo ese ahorro, ¿no? Con el, o sea, el dinero que le van a dar de los aranceles, lo que ahorró Elon Musk, que por cierto, ahora se han reconciliado. El otro día estaba el hijo puta este del Musk en uno de los eventos de Trump o algo así, ¿no? Bueno, todo esto es una gota de agua en el mar, porque Trump lo que ha hecho es, ha bajado los impuestos a los más ricos, lo cual va a provocar inevitablemente que suba la deuda aún, o sea, bueno, él dejó ver sus propios colores, o sea, dejó ver que él estaba con los más ricos y no los más humildes, ¿no? O sea, eh, él prefirió bajar los impuestos a los más ricos a una consecuencia de tener que bajar subsidios sociales, los cuales en Estados Unidos son mucho menores que en Europa, ¿no? Pero, eh, claro, para hacer todo esto, si él no hubiera bajado los impuestos a los ricos y tal, pues la deuda no habría subido al nivel que está ahora. En vez de 38 trillones, pues estaríamos hablando de, pues quizá 36, 37, pero ahora lo que quiere hacer es, antes de las elecciones, se quiere poner a comprar votos dando a cada estadounidense $2.000. Bueno,
Yo no digo que la gente no se merece, pero a ver, eso tendría que ser destinado a los más pobres, porque me vas a decir tú, o sea, el uno, los más ricos, ¿para qué necesitan $2.000? ¿No? Entonces, $2.000 multiplicado por 300 millones de estadounidenses, ¿no? Pues son 300 millones, 2.000 veces, son 3.000, 30.000, son 600.000 millones de dólares que él quiere ventilarse para comprar votos. Claro, a este nivel va a ser insostenible, o sea, antes de que acabe su mandato va a reventar todo, va a estallar todo por los aires. Hola Tomás, ¿qué tal? Besos, Andrea Castillo, bienvenida, saludos a Uruguay, muchas gracias. Bueno, burbuja IA, a mí no entender, burbuja de inteligencia artificial, señor. Señora, perdón, burbuja de inteligencia artificial. Hay una burbuja de inversión en esta mierda, igual que está petando ya la burbuja del Bitcoin y toda esta mierda. Madero y China organizan bien sus invasiones. ¿Los chinos? ¿A quién han invadido los chinos? Invasión económica, ¿quieres decir? Que no, Trampolo es nuestro salvador, no digan esas cosas de ese hijo de puta. Claro. Liberalismo puro y duro como el oro judío. Dave Cherry Tree, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias. Saludos a España. Bueno, vamos a seguir donde estábamos. Por muy encima del presupuesto del Pentágono. No hace falta ser un experto para darse cuenta. La deuda a largo plazo de Estados Unidos es una auténtica pesadilla, impagable. Y la deuda estadounidense ya se ha convertido en una crisis del dólar. Claro, ¿qué creen ustedes? Se dice que, bueno, se dice no, o sea, está ocurriendo que lentamente, pero seguramente, pero inevitablemente, la dominación del dólar va llegando a su fin. Entonces, cuando la gente ya no quiera tener dólares, que hagan sus intercambios en rublos, en yenes, en euros o lo que sea, ¿qué creen ustedes que va a pasar? O sea, todos esos dólares van a volver hacia los Estados Unidos y eso va a ser un veneno inflacionario que va junto con la deuda, la burbuja de la IA y toda esta mierda, va a hacer saltar a la economía estadounidense por los aires. Y después de los gringos van a ir los europeos. Y es una pena porque los europeos, bueno, tampoco pueden hacer gran cosa, ¿no? O sea, Europa es una colonia de Estados Unidos. Ayer estaba leyendo sobre las bases gringas en Europa y me quedé flipado. Solo en Alemania los hijos de puta tienen 100 bases. 100 bases, o sea, de las 800 bases que tienen o así, 100 son en Alemania, ¿no? En Japón deben tener otras tantas, ¿no? En España, bueno, en los otros países de Europa no tienen tantas, pero también tienen. Y eso las que tienen alrededor del mundo, o sea, Colombia, Cuba, Siria, Israel, Arabia Saudita, Irak, ¿no? O sea, Corea del Sur, o sea, y eso solo son las que tienen reconocidas, luego están las secretas, ¿no? Si contamos las secretas, seguro que tienen unos cientos más, ¿no? O sea, no, decir que el problema son los chinos o los rusos, o sea, vale, sí, Rusia atacó a Ucrania, pero ¿cuántos países ha atacado Estados Unidos? ¿No? Entonces, volvieron los aplausos, claro. Muchas bases en Germany. Rota y Torrejón, no, Rota y Morón. Torrejón ya la cerraron, creo.
Pero Torrejón, Zaragoza, el aeropuerto de Reus y otras instalaciones siguen estando en el tratado como, o sea, ellos no lo usan, están para uso de las Fuerzas Armadas Españolas o para uso civil, pero Estados Unidos tiene uso prioritario, lo que significa que en cualquier momento Estados Unidos puede decir, necesitamos esto, y inmediatamente los españoles tienen que recoger sus cosas y dejarlos entrar. Dice, Estados Unidos tiene 46 bases militares en Estados Unidos. Pero bueno, eso deben ser las bases. Ah, mira, ¿ves? Ahí está. Eso deben ser las bases, ¿no? O sea, luego están las cobases, las lugares donde, o sea, igual que aquí en Holanda, ¿no? Dice, no, Estados Unidos solo tiene una base, pero luego vas a mirar y en realidad son, son 4 o 5, ¿no? Por lo que ellos definen como base, ¿no? Mira, aquí te vas a la página de Estados Unidos y te dice, no, tenemos 21 bases, dice ahora. O sea, 21, 46, 100, o sea, ¿cuál es la verdad al final? Ah, claro, ¿ves? Ese es otro truco, ¿no? Algunas son bases de la, algunas como son bases de la OTAN, ¿no? Las que son de la OTAN no cuentan como bases de Estados Unidos, ¿no? Ah, claro, y luego están las cobases, que las cobases no es lo mismo que una base, pero están ahí. Bueno, no quiero perder mucho con eso, pero lo que está claro que son docenas, ¿no? Lo que pasa que ellos pues lo esconden detrás de una maraña de siglas y tal. Las nuevas en Venezuela futuro. Sí, eso se va a venir, sí. Cuando suba la María Cochina Casado esta, les va a abrir, les va a abrir las puertas. Pónganse cómodos ustedes. ¿Qué quieren? ¿Dónde se quieren quedar? ¿Quieren, quieren bases? ¿Quieren el petróleo? ¿Quieren el oro? ¿Quieren niños venezolanos para sus pedófilos? Agárrenlos, no hay ningún problema. O sea, va a ser un rollo así, ¿no? 1 millón de muertos en Irak. Sí, ¿no? Rota y Morón, ¿no?
Es esta. Es esta. Estados Unidos tiene concedidos para fines militares la utilización y mantenimiento de una serie de instalaciones de apoyo en la base, correspondiendo a España la plena soberanía y control del territorio. O sea, sobre el papel es España, pero los gringos pueden estar ahí, ¿no? Y luego tienen Rota, ¿no? Ok. ¿Cómo que se cortó? ¿No se ve? Yo ahí veo todo bien. Confirmado 3 y Atlas no es un cometa, pues no sé. Ah, por cierto, Mari Carmen dijo que harán directo con ella. Sí, vamos a hacer más directos, sí. Sí, ya pronto. Ya pronto, ya. Si no, hacemos directo cada, pues no sé, cuando ella quiere. Ok, bueno, el factor SWIFT. El análisis aborda un aspecto clave de SWIFT. El dólar estadounidense aún representa aproximadamente el 47% de las transacciones SWIFT. Bueno, hace solo pocos años eso era el 60%. O sea, va bajando, bajando y bajando. O sea, la caída del dólar se viene, ¿no? El dólar estadounidense aún representa, bueno, sí, ya lo leí, la participación del yuan por su parte ha disminuido del 4,74% en julio de 2024 al 2,93% en agosto de 2025. Por lo tanto, el yuan no se está internacionalizando. ¿Por qué? Porque el yuan se desvinculó deliberadamente de SWIFT. China está incentivando al sur global, al menos a 189 países y regiones, a utilizar el CIPS para el comercio internacional y las transacciones financieras. El CIPS avanza sin cesar, un aumento interanual de aproximadamente el 42% con respecto a 2024. Shayoshira Flor de Lis, bienvenida, muchas gracias, saludos a Ecuador. Digamos que China se está preparando para la desvinculación financiera. El CIPS avanza sin cesar, un aumento interanual. Digamos que China se está preparando, incluso si Washington decidiera excluir a China del... ¿El qué? No, no entiendo. ¿El qué? ¿El qué de qué? El yuan. El yuan es la moneda de los chinos. Y luego tienen su propio sistema que es el CIPS. Aparte que diferente de Estados Unidos que tiene el modelo SWIFT, ¿no? Ok. Digamos que China se está preparando para la desvinculación financiera. Incluso si Washington decidiera excluir a China del sistema SWIFT, como hizo con Rusia, Pekín no tendría problema alguno en utilizar su enorme poder comercial para internacionalizar verdaderamente el yuan. Un nuevo rumbo para la globalización con China en el centro, la saga de las tierras raras. En 2025, China alcanzó una velocidad de escape. La respuesta de las disculpen, no, SWIFT, SWIFT, SWIFT. Los swingers son otra cosa. Los swingers, bueno, los swingers es, bueno, es un modelo de intercambio, pero otro tipo de intercambio, digamos, ¿no? Bueno, en 2025 China alcanzó una velocidad de escape. La respuesta a las rabietas arancelarias de Trump se caracterizó por una inquebrantable autoconfianza. Fue asombroso presenciarlo en Shanghái. El análisis reconoce que gran parte de la fortaleza de China radica en su potencial de tierras raras. Los controles a la exportación de galio y germanio se impusieron ya en julio de 2023. Esto resume la participación y la posición de China en la producción de metales y elementos de tierras raras.
demostrando que las ventajas de China van mucho más allá de los 17 alimentos de tierras raras que recientemente han causado pánico e impotencia en Occidente. La lista de control de exportaciones contiene 21 elementos, solo 7 son elementos de tierras raras medias y pesadas. Existen muchas otras categorías, como metales refractarios raros, metales raros dispersos, metales ligeros raros y metales pesados no ferrosos. Uno de los puntos clave del análisis es que no solo Estados Unidos, sino el G7 en su conjunto ya no tiene el poder de dictar las reglas de la economía global. China puede resistir el G7 por sí sola, especialmente ahora que el mito de la fortaleza industrial estadounidense se ha desmoronado. Pero ¿qué fortaleza industrial si apenas tienen industria? Esto abre una nueva caja de Pandora, o sea, sí tienen industria, pero comparado con China, o sea, si lo comparas con países del tercer mundo, pues sí tienen industria, pero comparado con China o comparado con lo que era Estados Unidos hace 50 años, pues dan pena, ¿no? Y bueno, se lo tienen que agradecer a ellos mismos, pero bueno. Esto abre una nueva caja de Pandora para el debate. ¿Se está encaminando ya la mayoría mundial hacia una nueva senda de globalización con China en el centro? Pues claro, la nueva superpotencia. Noboa nos amenaza con que no lloremos si nos pasa algo. Estamos para ir a la revocatoria de Noboa. ¿Cómo no lloremos si nos pasa algo? ¿Por lo del referéndum? ¿Por qué ha perdido el referéndum? Pues que le den por culo. ¿Y eso de la revocatoria qué es? Que lo van a echar a Noboa. Échenlo, échenlo, por favor. Pretende congelar nuestras cuentas bancarias. La mía la abrí. Pues saca todo tu dinero ahora que todavía puedes. Saca todo tu dinero. Y si la congelan, pues por lo menos que te congelen una cuenta corriente con $0. Ok, la burbuja de la IA. Así pues, la inteligencia artificial podría ser la última esperanza de Estados Unidos para revertir esta tendencia. El problema reside en el enorme tamaño de la burbuja de la IA en Estados Unidos, un pilar de la economía estadounidense. Esta burbuja acabará por estallar y las consecuencias serán inimaginables. Bueno, y parece que ya está estallando, ¿no? Meta, OpenAI, Nvidia y otras empresas están invirtiendo sumas astronómicas en la expansión de modelos de lenguaje a gran escala, LLM y centros de datos masivos. Esto podría no ser suficiente para evitar que la burbuja de la IA estalle en un entorno dominado por megacorporaciones centradas únicamente en obtener beneficios rápidos. Esto genera una perspectiva bastante preocupante que alimenta su paranoia. Varios modelos chinos de alta gama como DeepSeek, Qwen y la serie Kimi K2 ya dominan el mercado global de la IA de código abierto. Los estadounidenses practican el software de código cerrado, donde lo más importante es cómo monetizar sus gigantescos modelos. China está jugando una carta muy astuta, retrasar el lanzamiento de DeepSeek R2, un modelo de código abierto a gran escala. ¿Por qué? Porque lanzarlo ahora beneficiaría principalmente a las GPU de Nvidia, impulsando sus ventas y, por supuesto, la bolsa estadounidense. China está a punto de completar sus propios clústeres de computación GPU. DeepSeek R2 se basa en estos clústeres. El resultado, esto socavará directamente el dominio estadounidense. Como lo expresa un experto de Shanghái, ¿cómo puede la IA estadounidense, obstaculizada por la escasez de energía, la falta de acceso al código abierto y al alto consumo energético, competir con el modelo de bajo consumo, código abierto y gran escala que ofrece una ventaja significativa? MAGA, el modelo mágicamente y globalmente agresivo. En la reciente cumbre del futuro de la IA, Jensen Huang de Nvidia fue directo al grano. China definitivamente ganará la competencia de IA entre Estados Unidos y China. Una razón fundamental es que la IA china se centra en el capitalismo productivo, no en el lucro. La IA china se utiliza principalmente en sectores de la manufactura industrial como la minería, la energía, la conservación del agua, la metalúrgica y el sector militar. Los modelos de IA a gran escala, combinados con sensores, comunicación industrial y control automatizado, se aplican ampliamente a problemas reales en meteorología,
acuicultura, maquinaria terrestre, industria aeroespacial y geología civil. Integran eficazmente algoritmos y capacidad de cómputo en la producción. La historia nos enseña que todas las revoluciones industriales y tecnológicas han estado estrechamente relacionadas con la producción real, desde la producción de acero y la generación de electricidad hasta la industria química y la ingeniería de telecomunicaciones. Todo esto nos remite a la perspectiva psicópata que define la administración Trump 2.0, incapaz de ganar realmente una guerra tecnológica contra la mayor economía del mundo mediante alianzas público-privadas. El imperativo se ha desplazado hacia el hostigamiento y el saqueo de las naciones más débiles consideradas presa fácil, especialmente, por eso ahora están acosando a Venezuela y todo el rollo, ¿no? Y amenaza el Boboa con meter presos a los que no pagamos impuestos y lo peor que no podemos denunciar porque la policía la quiere absorber. Pero ¿cómo no pagamos impuestos? ¿Los impuestos no te los descuentan del salario o cuál es el rollo este? ¿O quiere decir o se refiere a la economía informal? Pues que bueno, no sé si lo vistes este fin de semana con el referéndum. Bueno, ya en las elecciones que ganó Noboa, mucha gente dudaba de los resultados, ¿no? Pero ahora, mucha gente se pregunta, ¿cómo es que Noboa ganó las elecciones Correa dijo que, a ver, si Noboa ganó las elecciones fácilmente hace no tanto tiempo, ¿cómo es que ahora ha perdido? Ha tenido una derrota tan grande, ¿no? Por lo que él teorizaba que hubo fraude en las elecciones donde él perdió contra esta Luisa González o así, ¿no se llama? Pero claro, uno se pregunta, bueno, si él hizo trampa en las elecciones, ¿por qué no ha hecho trampa ahora con el referéndum también, ¿no? El ISS se lo quiere quedar Novoa, no sé qué es. China invasión económica, China invasión tecnológica, sí. Son unos genios, no hay con qué darles que dominen todo. Nos los merecemos por ineptos. La informal, claro. Bueno. Todo esto nos remite a la perspectiva psicópata que, bueno, eso ya lo leí. Mientras tanto, en el ámbito nacional, el sucesor de Trump sueña con reactivar la industria manufacturera al estilo MAGA. ¿El sucesor de Trump? ¿Quién es el sucesor de Trump? Bueno, llamémoslo el modelo mágicamente globalmente agresivo, MAGA, que desvía la atención de lo que realmente importa: la monstruosa deuda, la devaluación del dólar estadounidense, la burbuja tecnológica, la inflación y la geopolítica real. El saqueo, dirigido tanto a aliados como a enemigos ficticios, es el último recurso del imperio del caos. La burbuja actual en IA recuerda a la burbuja de 1929. Hace un siglo la bolsa se popularizó y la gente comenzó a tomar créditos para invertirlos en acciones. Como resultado se formó una burbuja sin respaldo basada en fondos crediticios. Literalmente como ahora, cuando Nvidia, OpenAI y Oracle se transfieren miles de millones inexistentes y los incluyen en sus informes financieros, elevando la capitalización. La compañía analítica Fisher publica estos datos. Detalles: se estudió la información sobre 2,4 millones de trabajadores de 142 compañías al mundo. Aproximadamente 5,3% de los trabajadores despedidos ya están empleados de nuevo. Muchas organizaciones se enfrentan con la realidad. La IA puede hacer algún trabajo, pero otro no puede hacer en absoluto. También emplean de nuevo a los trabajadores experimentados por la dificultad de la integración de las redes neuronales en el proceso de trabajo.
Los gastos para introducir la IA a menudo superan las expectativas iniciales de dirigentes de las compañías. En Fisher llaman IA una herramienta útil, pero no consideran que su uso puede ser una excusa digna para despidos. El Instituto Tecnológico de Massachusetts publicó la investigación de que alrededor de 95% de las compañías no obtuvieron los beneficios financieros de las inversiones en la IA. Pero no solamente los grandes expertos, sino las personas con sentido común que conocen las bases de la filosofía avisaron sobre la sobrevaloración de IA. No puede algo creado por alguien superar a su creador. Es inviolable como la ley de conservación de energía. Vamos a no crear a los ídolos de algo que no lo merece, porque pueden explotar como las pompas de jabón. Bueno, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales manipularon los resultados. Sí, eso mucha gente lo sospechó. No, bueno. Ok. No sé cuál, si es Google o OpenIA que tienen en galpones a esclavos trabajando en red y desde la India miles de gente mal paga. Podría ser cualquiera, no sé. Todos lo hacen así. Ok, ¿está la burbuja de la IA a punto de estallar y provocar un colapso económico global? Mira si deberías apostar. Bueno, les voy a dejar el automático y mientras me hago un cafecito, ¿ok? ¿Está la burbuja de la IA a punto de estallar y provocar un colapso económico global? Mira si deberías apostar. Escrito por Samannay Biswas. Actualizado el 14 de noviembre de 2025, 6 IST. Las preocupaciones entre economistas e inversores están aumentando sobre una posible burbuja masiva de IA que podría afectar a los mercados globales si estalla. A diferencia de burbujas anteriores, la IA está ahora profundamente integrada en la planificación económica global. Imagen generada por IA. Síguenos. Un creciente número de economistas, analistas tecnológicos y grandes inversores advierte que el mundo podría estar sobre una enorme burbuja de IA que se infla rápidamente, una que podría sacudir los mercados globales si estalla. El temor, billones invertidos en inteligencia artificial podrían no producir los rendimientos que prometieron las grandes empresas tecnológicas, reflejando el colapso de las .com y el colapso financiero de 2008, según un informe de Hindustan Times. En el centro del debate está si la inversión frenética en infraestructura de IA, chips, centros de datos y desarrollo de modelos ha superado el potencial de ingresos realista. Si la burbuja estalla, los expertos dicen que las consecuencias se extenderían mucho más allá de Silicon Valley, perjudicando empleos, mercados e incluso la economía global en general. Temores crecientes, las inversiones pueden no dar frutos. La IA ha atraído capital sin precedentes en los últimos 3 años. Los magníficos 7 de las grandes tecnológicas, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta y Tesla, han invertido colectivamente cientos de miles de millones de dólares en hardware e infraestructura de IA. Pero según el informe de CAPEX en IA de JP Morgan, la industria necesitaría generar unos asombrosos ingresos anuales de 650.000 millones de dólares para lograr un modesto retorno del 10% sobre las inversiones para 2030. Los analistas advierten que esta cifra puede ser simplemente poco realista. Esta sobreextensión ha provocado comparaciones con burbujas financieras anteriores, desde los cables submarinos y la banda ancha en la era.com hasta los valores respaldados por hipotecas antes del crack de 2008. SoftBank pánico. La masiva venta de Nvidia añade más combustible. En medio de estas preocupaciones, SoftBank vendió discretamente toda su participación en Nvidia por 5.800 millones de dólares, logrando grandes beneficios pero levantando sospechas en los mercados globales. El director financiero Yoshimitsu Goto insistió en que la venta no tuvo nada que ver con Nvidia y se negó a decir si la IA es una burbuja. Aún así, el momento ha intensificado la especulación de que el dinero inteligente podría estar saliendo de la pista. La advertencia contundente de OpenAI, una ráfaga golpearía a todos. Incluso los de dentro están nerviosos. El CEO de OpenAI, Sam Altman, advirtió a principios de este año que la turbulencia en la financiación de la IA podría derribar toda la economía si las inversiones se deterioran. Los analistas señalan que un colapso no afectaría solo a los trabajadores tecnológicos o a los inversores.
La economía en general, seguros, manufactura, logística, entretenimiento, educación y sanidad, ha vinculado su futuro a los avances en productividad de la IA. Si esos avances no se materializan como se prometió, el impacto podría repercutir en todo el mundo. Los ejecutivos tecnológicos no están de acuerdo, esto no es una burbuja. Todavía. En la cumbre web de Lisboa, el presidente de Microsoft, Brad Smith, desestimó los temores a la burbuja, diciendo que el auge de la IA aún tiene años, si no décadas, para crecer. Pero este optimismo choca duramente con los analistas de mercado que creen que los gigantes tecnológicos se están transformando rápidamente de innovadores ágiles y con pocos activos a empresas similares a la manufactura con mucho capital, con enormes costes fijos y una flexibilidad cada vez menor. El verdadero detonante, la IA está forzando a los gigantes tecnológicos a adoptar modelos de negocio arriesgados. El veterano analista financiero Sankar Sharma dijo a HT que el cambio es peligroso. Sostiene que los Magnificent 7 se están alejando de sus modelos operativos rentables y de bajo riesgo hacia un mundo de enormes compromisos de CAPEX, construyendo plantas de chips, centros de datos e infraestructuras de IA que consumen mucha energía. Todo lo que tiene CAPEX se convierte en un negocio de fabricación, dice Sharma. A los mercados no les gusta eso. Y no está claro que este CAPEX vaya a ofrecer un retorno significativo. Sharma compara la actual locura de la IA con periodos anteriores de sobreinversión que terminaron mal. No apostaría ni cerca de 5 años en ninguna acción tecnológica ahora mismo, advierte. Porque esta burbuja dolería más que las anteriores. Si la burbuja de la IA estalla, las acciones tecnológicas podrían colapsar, borrando billones en valor de mercado. Las startups podrían fracasar en masa, devastando el ecosistema de innovación. Podrían producirse despidos masivos en las industrias de ingeniería, nube y chips. Los servicios al consumidor podrían volverse más caros a medida que las empresas eliminen los experimentos de IA. Los mercados financieros de todo el mundo podrían enfrentarse a un shock de desconexión. Los proyectos de infraestructura energética y de datos podrían estancarse, dejando megacentros a medio construir en varios estados. A diferencia de burbujas anteriores, la IA está ahora profundamente integrada en la planificación económica global. Si las expectativas se rompen, la corrección económica podría ser mayor y más larga. Deberías apostar ahora en acciones de IA. Los analistas siguen divididos. Ejecutivos tecnológicos, esta es una ola de crecimiento a largo plazo, no una burbuja. Analistas de mercado, las valoraciones, el CAPEX y las expectativas parecen peligrosamente infladas. Inversores, divididos entre el miedo a perderse algo y el miedo a un colapso. Como dice Sharma, los mercados temen que la IA pueda ser otra burbuja gigante. Y cualquier auge con CAPEX acaba mal. El gran desconocido. Por ahora, la cuestión sigue sin resolverse. ¿Es la IA el futuro o el próximo desastre financiero a punto de ocurrir? Los observadores del mercado afirman que la respuesta se aclarará para 2026, a medida que las empresas empiecen a informar si las inversiones en IA están generando los rendimientos que Wall Street espera. Hasta entonces, el miedo a una burbuja de la IA seguirá acechando a los mercados globales, y los inversores estarán atentos a los espectadores. Aviso legal, el artículo anterior es solo con fines informativos. Ok. Bueno. Ok. Aparte de esto, la economía de Estados Unidos, yo no creo que vaya a colapsar todo el mercado de la IA, así que los monstruos más potentes van a desplazar a las industrias nuevas. Ah, es que no sé, o sea, ha invertido tanta gente en la mierda esta que ahora... O sea, mucha gente
ha invertido en eso. Y ahora aunque sus empresas sean rentables y todo el rollo, los pueden arrastrar a ellos también, que es lo que ocurrió en el 2008, ¿no? Que muchas empresas en principio eran rentables, lo que pasa que tenían activos tóxicos de las hipotecas securitizadas de esas y se fueron a tomar por culo. Pues aquí pasará lo mismo. Ok, bueno, sin embargo, la economía estadounidense tiene otros problemas, como decía al principio. La crisis de las ejecuciones hipotecarias se agrava mientras los estadounidenses luchan bajo una aplastante carga económica. A ver, tengo el agua hirviendo, denme un minuto, ¿ok? Ok, el mercado inmobiliario estadounidense muestra signos de tensión mientras las solicitudes de ejecución hipotecaria continúan su constante ascenso, marcando el octavo mes consecutivo de aumentos anuales. Según los últimos datos de Atom, una firma líder en análisis inmobiliario, 36.766 propiedades en Estados Unidos se enfrentaron a una demanda de ejecución hipotecaria en octubre, un aumento del 3% respecto a septiembre y un asombroso aumento del 19% respecto a octubre de 2024. Esta preocupante tendencia señala un creciente malestar financiero entre los propietarios, ya que la inflación, el aumento desorbitado de los costes de los seguros y los salarios estancados llevan a muchos al límite. Un colapso a cámara lenta. Aunque las tasas de ejecución hipotecaria se mantienen por debajo de máximos históricos, lejos de los niveles catastróficos vistos durante la crisis financiera de 2008, la persistente tendencia al alza sugiere una preocupante normalización de las dificultades económicas. Los inicios de ejecución hipotecaria, la fase final en la que los prestamistas presentan avisos de impago, aumentaron un 6% mensual y un 20% anual, mientras que las ejecuciones completadas aumentaron un 32% interanual. Rob Barber, CEO de Atom, intentó restar importancia a la gravedad, presentando los aumentos como una normalización gradual del mercado. Pero esta interpretación corporativa cuidadosamente formulada ignora Ok, disculpen. Ignora el verdadero sufrimiento de las familias que pierden sus viviendas, muchas de las cuales fueron atraídas a hipotecas insostenibles durante la era artificialmente baja de los tipos de interés de la Fed. Focos de ruina financiera. Los estados más afectados por las ejecuciones hipotecarias incluyen Florida,
Carolina del Sur e Illinois, siendo las principales metrópolis de Florida, Tampa, Jacksonville y Orlando, liderando el país en presentaciones. Mientras tanto, Texas, California y Florida registraron el mayor número de ejecuciones hipotecarias completadas, lo que significa que pronto inundarán el mercado más propiedades en dificultades. Rick Sharga, CEO de CJ Patrick Company, señaló que, aunque las tasas generales de ejecución hipotecaria siguen siendo bajas, por debajo del 0,5% de las hipotecas, ciertos segmentos están en serios problemas. Los préstamos de la Administración Federal de la Vivienda, FHA, que atiendan a prestatarios con bajos ingresos, están atrasados a un alarmante 11%, representando el 52% de todos los préstamos gravemente morosos. Esto sugiere que los estadounidenses económicamente vulnerables, muchos de los cuales cuentan con programas respaldados por el gobierno de confianza, son los más afectados. Los culpables ocultos: inflación, seguros y sabotaje económico. Me tengo que ir a dormir. Tomás, besos. Mañana trabajo. Buen programa. Lo termino de ver en el viaje. Saludos para todos. Muchas gracias, Andrea. Gracias por haber estado. Buenas noches. Besos. Saludos a Uruguay. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Luis 2. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a Argentina. Ok, perfecto. El aumento de las ejecuciones hipotecarias no ocurre en el vacío. Las primas de seguro de hogar en aumento desorbitado, especialmente en Florida y Texas, están llevando a los propietarios al límite. Mientras tanto, los tipos hipotecarios se mantienen cerca de máximos históricos, aplastando a familias que esperaban refinanciar. Pero la verdadera crisis es más profunda. La deuda de los consumidores ha alcanzado un máximo histórico. Las morosidades con tarjetas de crédito están disparándose y el mercado laboral se está debilitando. Todo ello mientras los salarios reales se estancan bajo la Bidenomics de la administración anterior. Las subidas de tipos de la Reserva Federal, supuestamente destinadas a frenar la inflación, solo han agravado el dolor financiero para los estadounidenses de clase trabajadora. Dada una crisis fabricada, dada la bien documentada historia de colusión entre gobiernos y empresas, desde mercados financieros amañados hasta colapsos económicos artificiales, muchos se preguntan si esta ola de ejecuciones hipotecarias es otra táctica deliberada de desestabilización. Las mismas élites que se beneficiaron del crack de 2008 hasta se posicionan para comprar propiedades en dificultades a precios de ganga, consolidando aún más la riqueza y la propiedad de la tierra. Mientras tanto, los grandes bancos y la Reserva Federal siguen manipulando la economía, rescatando a Wall Street mientras la calle principal sufre. Las mismas instituciones que causaron el colapso económico inmobiliario de 2008 ahora están apretando las tornillas sobre los estadounidenses de a pie. Todo ello mientras impulsan políticas de identificación digital, CBDC y despojo de activos que dejarán a los ciudadanos con aún menos control sobre su futuro financiero. ¿Qué viene después? Sharga advierte que, aunque los morosos hipotecarios aún no han aumentado, la combinación de la deuda creciente, salarios estancados y caída de las ventas de viviendas inevitablemente provocará más impagos. La cuestión no es si la crisis empeora, sino cuán gravemente. Por ahora, los medios corporativos seguirán minimizando el desastre, presentándolo como un ajuste de mercado, en lugar de un fracaso sistémico. Pero para miles de familias que pierden sus hogares, esto es una guerra económica, una que exige acción urgente, soberanía financiera y el rechazo al colapso arquitectado por las élites. El momento de prepararse es ahora, ya sea a través de la autosuficiencia, las finanzas descentralizadas o la resiliencia comunitaria. Los estadounidenses deben liberarse de la dependencia de un sistema amañado antes de que sea demasiado tarde. La ola de ejecuciones hipotecarias es solo el principio. Según Enoch de Bright UAI, la reciente crisis de ejecuciones hipotecarias es otra consecuencia devastadora de las políticas económicas imprudentes de la administración anterior bajo Joe Biden, que han desatado una inflación descontrolada, salarios estancados e inestabilidad corporativa. Todo parte del gran plan globalista para colapsar a la clase media estadounidense.
Este desastre financiero diseñado refleja la gran recesión y demuestra la destrucción deliberada de la prosperidad para empujar a los estadounidenses a la esclavitud digital bajo el nuevo orden mundial. Wow. Wow, wow. Bueno, naturalmente que Biden lo hizo de pena, pero Trump no tampoco es que sea ningún crack, ¿no? Pero bueno. Ay. Hispanicus, salve Tomás, el vikingo amigo de Hispania, bienvenido, muchas gracias, saludos a España, muchas gracias. Ok, bueno. Bueno, más cosas sobre la economía. Señales de que se va todo a la mierda. Ok, quiebras corporativas cerca de su máximo en 15 años mientras la tensión económica desencadena una oleada de fracasos. 15 años, ¿qué ocurrió hace 15 años? Ah, la crisis del 2008, señores y señoras. Entonces, ¿qué? Volvemos al 2008. Eso parece, ¿no? Bueno. La economía estadounidense está en rojo y las señales de advertencia son imposibles de ignorar. Un colapso silencioso está recorriendo el panorama empresarial, empujando las quiebras empresariales hacia un máximo de 15 años. Esto no es una anomalía aleatoria, es la consecuencia directa de políticas económicas desastrosas, corrupción institucional y una guerra deliberada contra la energía nacional que ha paralizado las cadenas de suministro y agotado los ahorros de toda la vida de los estadounidenses trabajadores. Los últimos datos de S&P Global revelan que hasta octubre la asombrosa cifra de 655 cifras se han declarado en bancarrota, casi igualando el total de todo el año pasado. Este ritmo acelerado de fracaso expone la preocupante realidad que hay detrás de las narrativas oficiales de recuperación y fortaleza. El dolor es garantizado, pero algunos sectores están sufriendo más que otros. El sector industrial lidera el país con 98 bancarrotas, o sea, exactamente el sector que Trump decía que iba a recuperar, ¿no? Resultado directo de cadenas de suministros saturadas y aranceles severos que han hecho imposible de lo que los fabricantes operen de forma rentable. Muy cerca están las empresas de consumo discrecional con 80 bancarrotas. Una señal clara de que el consumidor estadounidense está exhausto, agotado y ya no puede sostener la economía fantasma construida sobre cheques de estímulo y deuda. Claro, es que estaba claro que eso no se podía mantener para siempre. Una serie de colapsos de alto perfil. Este año ha estado marcado por varios colapsos de alto perfil que sacudieron el mundo financiero. La implosión del prestamista subprime tricolor y el fracaso catastrófico del proveedor de recambios First Brands, que reveló pasivos superiores a 10.000 millones de dólares, sirvieron como una llamada de atención. No son accidentes aislados, sino síntomas de un sistema profundamente enfermo. El CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, pareció reconocer la podredumbre que se extendía, lo que provocó controversia en los círculos financieros con una advertencia. Se me enciende la antena cuando pasan cosas así, dijo Dimon. Probablemente no debería decir esto, pero cuando ves una cucaracha, probablemente haya más. Su analogía es más precisa que de lo que los expertos en los medios corporativos admitirían jamás. La evidencia se acumula de que esto es una infestación sistémica.
Solo en octubre hubo 68 nuevas declaraciones de bancarrota corporativa. Esto sigue a las 76 solicitudes de agosto, que supuso el mayor número mensual desde los confinamientos económicos de 2020. La tendencia es clara y se acelera, apuntando a un total de fin de año no visto desde la profunda de la gran recesión. Más incidentes aislados por venir. Los expertos predicen ahora abiertamente que las fichas seguirán cayendo. Clayton Trick, responsable de gestión de carteras de Angel Oak Capital Advisors, declaró a SP Global Market Intelligence que espera que ocurran más de estos incidentes aislados. Veo esos pocos incidentes como idiosincráticos, pero espero que ocurran más de estos incidentes aislados, potencialmente en otros sectores como el software, que ha aumentado el apalancamiento en este mercado mientras el capital fluye hasta el capital en IA, afirmó Trick. Esta es una forma educada de decir que la tensión financiera está aumentando y que empiezan a aparecer grietas en toda la base de la economía. Esta crisis se ha ido gestando durante años, alimentada por la manipulación de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal y la adicción del gobierno federal al gasto imprudente. Los datos muestran que las solicitudes de bancarrota han aumentado cada año desde 2022, cuando la Fed se vio obligada a enfrentarse al monstruo de la inflación que ayudó a crear. Ahora los consumidores están bajo el peso de un mercado laboral que se enfría, la inflación persistente y la carga añadida de nuevos aranceles. Las llamadas redes de seguridad han demostrado ser trampas, dejando a millones de estadounidenses vulnerables. El coste humano de este colapso corporativo es inmenso. Cada declaración de bancarrota representa empleos perdidos, sueños de jubilación destrozados y comunidades llevadas al límite. Este es el verdadero coste de la mala gestión económica y un cambio respecto a principios sólidos basados en la libertad. Entonces, ¿dónde nos deja esto? El camino a seguir requiere un rechazo fundamental de las políticas fallidas que crearon este desastre. Requiere fomentar una cultura de transparencia y un cuidado genuino por el bienestar de los individuos, no rescates a corporaciones corruptas. Claro, o sea, si una empresa es muy grande y hace falta rescatarla para que no se lleve consigo el resto de la economía, pues vale, se rescata, pero entonces debe quedar claro que a partir de ese momento esa empresa pasa a ser del Estado, o sea, no lo que hacen aquí. Y bueno, en otros muchos lugares, ¿no? Que compran una empresa cuando está a punto de quebrar, ¿no? Y luego, cuando la empresa ya está dando beneficios de nuevo, la privatizan. O sea, privatizan las ganancias, pero nacionalizan las pérdidas, ¿no? Si la empresa es deficitaria, debemos pagarlo entre todos. Si tiene beneficios, entonces solo para los dueños, ¿no? Vaya jeta. Bueno. Ok. La sociedad debe trabajar para una economía resiliente capaz de superar futuras crisis sin depender de un estímulo gubernamental masivo que devalúe nuestra moneda. El ritmo acelerado de las quiebras corporativas es más que una simple estadística, es el canario en la mina de carbón para la clase media estadounidense, un recordatorio de que una economía construida sobre deuda, el engaño y la planificación central está destinada al fracaso. Bueno. O sea, planificación central sí hay, pero está planificado para que beneficie solo a unos cuantos, ¿no? Estoy de nuevo, ok, bienvenida de nuevo, muchas gracias, Shomara. Perfecto. Bueno, y
lo que les decía antes, Bloomberg, la era del dominio del dólar se acerca a su fin. Se espera que el fin de la era en la que el ahorro extranjero fluía hacia activos en dólares conlleve aumento de la carga de la deuda estadounidense, entre otras repercusiones políticas y económicas. Claro. Porque la gente va a guardar menos dólares, ¿no? El sur global está perdiendo la confianza en el dólar y busca activamente alternativas. Este cambio responde a las políticas de Washington que no afectan solo a los adversarios de Estados Unidos, sino también a sus aliados. Y los crecientes cambios en el Ok, disculpen. Beto Munguía, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ok, seguimos. Los crecientes cambios en el escenario geopolítico donde la moneda se utiliza como herramienta de presión, reporta Bloomberg. De acuerdo con la agencia, aunque el dólar goza de fortaleza y sigue siendo la moneda dominante a nivel mundial, la realidad ha cambiado desde principios del siglo, cuando representaba más del 70% de las reservas mundiales de divisas, mientras que ahora este índice ha caído por debajo del 60%. Sí, bueno, y como veíamos en el otro artículo, si se miran los intercambios, es solo el 47%, menos de la mitad, lo que significa que más de la mitad de los intercambios comerciales son en otras monedas. Me da gracia que el préstamo de USA a la Argentina de Milei se cayera. De poco le valió ese vendepatrias ir y besarle los pies a la Casa Blanca. No, sí, le ha valido pues para que se rían de él, ya está. Anteriormente, China y Oriente Medio reinvertían sistemáticamente sus excedentes de beneficios en el mercado de deuda estadounidense, reduciendo así los costes de endeudamiento en el país norteamericano en aproximadamente 0,5%, lo que supuso un ahorro de miles de millones de dólares para los contribuyentes en hipotecas y préstamos. Cambio de estrategia. No obstante, los países del sur global han modificado su trayectoria en la adquisición de dólares. Así, las reservas de China, que alcanzaron un máximo de 4 billones de dólares en 2014, han caído desde entonces a 3,3 billones. Entre tanto, los países del Golfo han optado por destinar miles de millones de dólares a megaproyectos nacionales y a invertir en activos de riesgo en todo el mundo, en lugar de depositar su dinero en bonos del Tesoro estadounidense. Estos países han acumulado
Han acumulado casi 800.000 millones de dólares en superávit comercial desde 2017, pero sus reservas se mantienen estables. De este modo, Qatar gastó 300.000 millones de dólares en la Copa Mundial de 2022 y Arabia Saudita planea invertir más de $1 billón en ciudades futuristas y proyectos deportivos. Según Bloomberg, las razones por las que los activos estadounidenses ya no inspiran la misma confianza que antes también radican en la política de Washington, que no puede ser ignorada por China y Oriente Medio. Ya que la deuda pública sigue aumentando, se imponen aranceles y el dólar se usa como herramienta de presión geopolítica. China lidera un alejamiento del dólar en el comercio mundial, con mercados emergentes que utilizan cada vez más sus monedas locales. La participación del yuan en las transacciones comerciales chinas se ha disparado del 2% en 2010 al 25% en 2023. La agencia señala que la era en la que el ahorro extranjero fluía fácilmente hacia activos en dólares, otorgando a Washington una poderosa herramienta de sanciones, está llegando lentamente a su fin. Esto apunta a tasas de interés más altas en el futuro, lo que aumentará la carga de la deuda estadounidense, encarecerá sus inversiones en el país y restringirá sus opciones de política exterior, pronostica. Pues sí, para ahí vamos, ¿no? Bueno, no sé, interesante noticia, y parece que el presidente ideal para cursar el derribo del dólar es Trump, con su política fracasada de imposición de impuestos porque sí. Bueno, esos impuestos, los aranceles te refieres, porque bueno, dentro de Estados Unidos, él ha bajado los impuestos a los más ricos, aun cuando para hacer eso tenga que recortar proyectos sociales, ¿no? Lo cual te deja ver quién es realmente importante para Trump. Y para nada es la clase trabajadora o la clase media. Bueno, llevamos 2 horas. Yo creo que vamos a ir terminando porque ayer solo dormí 3 horas y ahora me quedan... ¿Cuánto rato me quedan? Me quedan 5 horas para dormir, 5 horas y media. A ver si hoy duermo un par de horitas más. Entonces terminaremos aquí. Pero mañana estaremos con ustedes. A ver, déjenme ver. Habrá un programa antes de... Ok. Incluso eliminó los vales de alimentos que por décadas ayudaron. Sí, 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 o sea... Para muchos los eliminó y durante el cierre no le importó dejar a 40 millones de americanos sin comida, ¿no? Bueno, mañana a las 9 de la noche de aquí, de Europa, 5 de la tarde en Argentina, 16, las 4 en Bolivia o las 2 de la tarde del mediodía en la Ciudad de México, estaremos en el canal Klaus en directo con Juan Carlos Aliaga. El tema será los cambios planetarios. Todavía no tengo el link, pero ahí estaremos, ¿no? El canal es este de aquí, Klaus en directo. Ahí les dejo el link.
Perfecto, muchas gracias y buenas noches. Y después de ese programa, como cada día a las 3 o así de aquí de Europa, estaremos con todos ustedes en el canal Conspiraticias. Muchas gracias y buenas noches. Chao.